Y el tema de esta mañana es la parábola del hijo pródigo. Es algo que quizás en algún momento todos nos podemos identificar con esta parábola, porque la historia habla de dos hijos, no nada más del hijo pródigo, habla de dos hijos y de un padre. Y muchas veces nosotros conocemos esta parábola como el hijo perdido, pero es una de las parábolas más conocidas de Jesús, y quizás algunos dicen que la más impactante, pero cada parábola tiene una enseñanza, tiene algo para nosotros que nos pueda llevar Dios a un crecimiento. Y el Señor usa esta ilustración de una relación entre padres e hijos, entre un hijo obediente y un hijo que aparentemente es rebelde. Y vamos a ver ahorita a profundidad qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de esta parábola. Y, por ejemplo, Lucas escribió muchas parábolas y esta entra dentro de una trilogía de parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Están ligadas una a otra y las tres hablan de cosas similares, de algo que se perdió y fue encontrado. Y en este caso, vemos como en la parábola de la oveja perdida, vemos una oveja que se pierde y es encontrada, es restaurada y es encontrada. Vemos la de la moneda que se pierde, es encontrada y la mujer hace una fiesta, celebra que se encuentra. Pero en la tercera historia nos habla de un hijo que aparentemente se va y después regresa, y hay una enseñanza muy, muy tremenda de esta parábola para nosotros. Lo primero que quiero definir es qué es pródigo, porque a veces la palabra pródigo pensamos que es algo muy malo, que es algo que está perdido, pero pródigo significa derrochador, significa despilfarrador o imprudente, persona que desprecia y consume sus bienes en gastos inútiles, sin medida ni razón. Entonces aquí encontramos algunas definiciones y vemos que es alguien que desperdicia lo que tiene y lo hace de una manera imprudente, sin saber lo que está haciendo conscientemente. Y el adjetivo puede aplicarse al sujeto que malgasta sus recursos o que muestra un desprecio por aquello que merece estima. Y es aquí donde abrimos un poquito más el paréntesis o el significado de esta parábola. Porque al entender que alguien malgasta sus recursos de una manera imprudente o alguien desprecia lo que se le ha dado. Hoy en nuestros tiempos mucha gente no valora y no le da el valor adecuado a las cosas que tenemos. Así que esta parábola va a hablar mucho en nuestras vidas en muchos sentidos. Y quiero empezar con Lucas 15:11, que es donde viene esta historia, del 11 en adelante. Dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos, un hijo menor y un hijo mayor, obviamente. Entonces, aquí empieza la historia. Un hombre tenía dos hijos. Es un padre con dos hijos, uno mayor y uno menor. Pero ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? Todo el enfoque realmente casi siempre la gente lo ha hecho en el hijo pródigo, pero le podemos sacar muchísima enseñanza a esta parábola. Podemos enfocarnos en el hijo pródigo, podemos enfocarnos en el padre, podemos enfocarnos en el hijo mayor. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero vamos a ver esta parábola. Dice Lucas 15:12, el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Y por ejemplo, al ver estos versículos, dice la palabra que el hijo pide su herencia, la herencia que le corresponde. Al ser menor, obviamente le corresponde menos. Son dos hijos. En esos tiempos el primogénito llevaba doble porción. Entonces, si son dos hijos, al hijo menor le tocaba la tercera parte de la herencia. Y aquí lo crítico es que en nuestros tiempos a lo mejor no tiene mucho sentido, pero para esa época, pedir la herencia cuando alguien estaba en vida era decirle: ojalá te murieras, te prefiero muerto que vivo. Eso significaría en esa época, ¿sí? Hoy en nuestros tiempos, pues le pidió la herencia, pero para alguien que está vivo, que le pidan la herencia en vida, es algo muy, muy, muy crítico. Y no nada más eso. El padre dice, sin ningún problema, accede y les entrega los bienes a los dos hijos. Ahora, el asunto aquí dice la forma en que el hijo le pide: quiero mi herencia. O sea, está reclamando. Ni siquiera tiene la dignidad o la educación de decirle: papá, me gustaría. O sea, va directo: dame lo que me corresponde, ya me quiero ir. Entonces, para un padre que te pidan eso en vida es algo muy tremendo, ¿sí?
Y más para esa cultura. Yo creo que en esa cultura lo lógico era que el papá le diera una bofetada y lo mandara a dormir o a trabajar. Eso sería lo que haría un padre normal en Medio Oriente. Pero este padre rompe todos los esquemas porque nos quiere modelar o nos quiere mostrar el amor de Dios. Entonces, muchos de nosotros somos como ese hijo menor. ¿Por qué? Porque toda persona que usa sus bienes a su manera, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, representa al hijo menor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas que digo, quiero vivir a mi manera, quiero hacer las cosas como yo quiero? ¿O cuántas veces hemos oído a hijos que dicen, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago con mi vida? Y es una manera de decirle, hazte a un lado. Y cuando a un padre se le dice esto, le está diciendo, no me importa lo que tú pienses. Es una manera egoísta de hacer las cosas a la manera de alguien. Incluso un canto muy famoso que se llama Mi Manera. Y hay gente que le gusta mucho. Ahora dice, así como el hombre le dijera a Dios, esta es mi herencia a la que tengo derecho, yo quiero usarla como me plazca, no te metas en mis asuntos, déjame vivir mi vida, no necesito un padre, lo que necesito es libertad. ¿Alguna vez ha escuchado usted a alguien que diga esto? ¿Esta frase? ¿O alguna vez usted la dijo a su padre? Porque cuando estamos chicos no valoramos, decimos, papá, ya déjame vivir mi vida. O en algún momento a lo mejor alguien pensó en irse de la casa, porque no le parecía como papá y mamá hacían las cosas y pensaron, y veíamos caricaturas y veíamos al patito que va con un palo y una bolsita y va con su palo yéndose de la casa. ¿Alguien pensó en algún momento hacer eso? Yo sí. Cuando era adolescente yo pensé, dije, me voy a ir de la casa, mi papá no me quiere porque siempre me está regañando o no me da lo que le pido. Y es una manera egoísta de ver la vida desde nuestro punto de vista. Ahora, a veces nos podemos identificar con el hijo pródigo, pero veamos más adelante la historia. Lucas 15:13 dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante o a una provincia lejana, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente por si de repente no embona con la que usted tiene, pero es lo mismo, pero en otras palabras. Dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Ahora, para esa época, que alguien pidiera la herencia en vida y se la dieran, era una afrenta para el padre, era una vergüenza. Pero vender las cosas en vida y gastárselas era doble afrenta. O sea, era una falta de valor del hijo hacia el padre. Imagínense, el padre era un padre conocido ahí porque era un hombre muy rico. Era conocido y que su hijo estuviera haciendo esto no era cualquier cosa, era humillante lo que estaba haciendo el hijo. La provincia apartada representa vivir alejado de la voluntad de Dios y de hacer lo que a uno le viene en gana. Eso representa cuando me voy a una provincia lejana. Y sabe que mucha gente que está en la iglesia le pasa eso. Se alejan de Dios porque piensan que Dios no les da lo que necesitan o quieren vivir su propia vida o hacer las cosas a su manera y se alejan de Dios. O pueden estar en la iglesia pero con un corazón fuera de Dios, lejos de Dios. Desperdiciar los bienes es no usarlos de una manera provechosa, sea para uno mismo o para los demás, de acuerdo a los propósitos perfectos de Dios. Desperdiciar los bienes, es decir, el tiempo que yo quiera hago lo que quiera con mi vida, con mi tiempo, con mis recursos y vivo a mi manera. Eso es vivir nuestra vida de una manera que no es apropiada. Y sabe que hay mucha gente que hace esto. Se nos va la vida haciendo las cosas a nuestra manera y no considerar a Dios. Versículo 14. Dice, al mismo tiempo se le acabó el dinero, hubo una gran hambre en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Cuando alguien tiene dinero y tiene mucho dinero, que tiene muchos amigos en ese momento, se acaba el dinero y ¿qué pasa? Se van los amigos, si es que eran amigos. Y entonces se queda solo este hombre en una tierra lejana, en un lugar lejano. Y dice, versículo 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. Imagínense, para los judíos los cerdos eran un animal inmundo. Alimentar a los cerdos era algo repugnante. Y no nada más eso, me imagino que le daba cualquier cosa de sueldo que no completaba. De tal manera dice que el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas
con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Ahí está una foto de una algarroba, por si alguien decía, ¿cómo son las algarrobas? Son unas vainas largas, se las dan verdes a los animales para que puedan comer. Y dice que el joven tenía ganas de comerse hasta la comida de los puercos. Y yo imagino que estaba ahí con las algarrobas, los puercos come y que él quería agarrar a los puercos y le decía, no, hazte para allá. No le daba nada. Ahora, qué lamentable llegar a esa condición de estar hasta lo más bajo comiendo con animales inmundos y no tener que comer, y no nada más eso. ¿Cómo cree que olían los cerdos? Y al estar viviendo con ellos, ¿cómo cree que estaba la condición de ese muchacho? Pero ¿sabe por qué? Porque cuando uno se aleja de Dios no hay bendición. Y hay gente que tiene que tocar fondo para realmente ver hacia arriba. Entonces dice, cuando finalmente entró en razón, la versión 60 dice, volviendo en sí, recapacitando, dice, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. No es hasta cuando él reacciona, cuando él piensa, cuando él vuelve en sí, que dice, yo estoy sufriendo y en la casa de mi padre, hasta los que están dándole de comer a los que sirven a mi padre, tienen mejor comida que yo. Y entonces hace un plan. Dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él está maquinando su sermón o lo que le va a decir. Dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Ahora pongámonos en el lugar del padre. Si un hijo se porta mal, se va y regresa, ¿usted lo contrataría como empleado? Dice, no, por lo que hiciste. O a lo mejor lo contratas y no le pagas nada, o le pagas cualquier cosa. Pero lo que hace este padre rompe todos los esquemas. Y eso es lo que Jesús le está explicando a la gente que lo está escuchando. Ahí están los fariseos, los pecadores, y mucha gente nomás iba para criticar a Jesús y estaban escuchando esta enseñanza. Dice, entonces el hijo regresa a casa de su padre. Y aquí está lo interesante. Dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Por qué el padre lo estaba esperando? ¿Por qué dice que lo ve de lejos? Porque el anhelo del corazón del padre era que regresara. Cuando él le da la herencia, él sabe que el hijo tarde o temprano va a regresar, porque no sabe hacer las cosas bien. Y el padre lo está esperando. El padre sabe que no le va a ir bien. Y no nada más eso. Dice que cuando lo ve de lejos, dice, lleno de amor y compasión, lleno de misericordia, dice, corre hacia él. En Medio Oriente, un habitante tradicional que usa una vestidura larga no corre en público. Los hombres de mucho dinero eran túnicas largas. Yo no creo que con una túnica larga pueda correr. Él no, tiene que levantarse las vestiduras para poder correr. Tal acto, levantarse la túnica y correr, es un acto de humillación. Entonces el padre, después de que fue humillado varias veces, de que le piden la herencia en vida, de que la gasta en vida, de que la malgasta, no nada más la gasta, la malgasta en vida, en vicios y prostitutas, dice que lo ve llegar, corre, se levantan las vestiduras, dice, es humillante. Todas esas humillaciones las sufre el padre, ¿sabe qué? Por amor a su hijo, porque él anhelaba que su hijo regresara. Y no nada más corre. ¿Sabe qué me impacta? Que lo abraza y lo besa. ¿Cómo huele alguien que viene de correr o de andar varios días sin bañarse? Y ahora de cuidar puercos, ¿cómo cree que olía? Horrible. Entonces al padre no le importó. El padre va y corre, lo abraza, lo besa. Este es mi hijo. Y lo está llenando de besos. Y dice aquí, le dijo el hijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Él empieza a sacar su discurso y el padre le dice, shh. Le dice a los sirvientes, hey, rápido, traigan la túnica, la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. ¿Cuál cree usted que era la mejor túnica que tenían en la casa?
La del papá. El padre tenía la túnica lista esperándola, porque yo no creo que los sirvientes hayan ido al closet y decir, ¿cuál será la mejor túnica? No, ya la tenía lista esperándolo. Dice, porque un día mi hijo va a regresar y tiene la mejor vestidura, la mejor ropa. Eso es lo que Jesús hace cuando nosotros regresamos al Padre. Nos da vestiduras blancas, nos viste de justicia con su sangre, nos acepta nuevamente. Y aquí vemos el ejemplo de este padre. Dice, consigan un anillo para su dedo. Le regresa su autoridad como hijo, como parte de la familia, y sandalias para sus pies. Hace una gran diferencia. No nada más lo recibe, le da vestiduras limpias y le da autoridad. ¿Qué cree que hizo Jesús cuando nosotros regresamos? Nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos justificó, nos adoptó como sus hijos y ahora somos parte de su familia, y dice que nos ha hecho coherederos juntamente con Él. No nada más nos aceptó como hijos, sino que nos dio parte de su herencia y ahora podemos disfrutar de una relación. Lucas 15:23, maten al ternero que hemos engordado. No dice maten a cualquier oveja o cualquier cabrito, dijo maten al que, o sea, había uno que lo estaban esperando, preparando para cuando el hijo regresara. Me gusta esta versión porque me da algunas cosas más claras. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar ¿con qué? Con un banquete, una gran fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. No se bañó con ses. Dios lo regresó a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es Él. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Así nosotros estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos lejanos del Padre, pero Él por su infinito amor nos atrae con lazos de amor y nos adopta como sus hijos nuevamente. Y dice entonces, estaba perdido, ha sido encontrado, entonces comenzó la fiesta. A Dios le gustan las fiestas. Por si usted dice, no, Dios es un Dios aburrido. No, le gustan las fiestas. ¿Qué cree que había en esa fiesta? Una gran celebración. Dice el versículo 25, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Le dice uno de los sirvientes, tu hermano ha vuelto. Tu padre mató al ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. Mire la actitud del sirviente. Vente, vamos a celebrar. ¿Qué hace el hijo? El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y aquí lo terrible. Si el padre es el anfitrión y está haciendo una gran fiesta y el hijo está afuera, todo el mundo se da cuenta que el hijo está afuera. Eso es una afrenta para el padre. Es humillante que el hijo no quiera entrar a una fiesta. Pero no nada más eso, el padre sale y lo busca. Y le dice que le suplicó que entrara. No nomás le dijo, entra, le está suplicando, por favor, entra, vamos a celebrar. Tu hijo, tu hermano estaba muerto, ha regresado, está bien. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Está enojado el hijo porque no entiende cómo el padre en su bondad recibe al hijo después de que se portó mal. Y muchos de nosotros podemos estar perdidos dentro de la casa de nuestro Dios. Podemos aparentemente estar con Dios, con el Padre, y nuestro corazón lejano. Porque humanamente difícilmente entenderemos lo que Dios el Padre hace. Ninguno de nosotros quizás o casi nadie recibiríamos a una persona que se va de una manera así como se va este hijo y luego lo recibe con fiesta. Ese es el Padre. Ese es el Dios que tenemos. Que aunque muchas veces le hemos fallado, aunque muchas veces le hemos dado la espalda, aunque hemos malgastado nuestra vida, nuestros tiempos, en nuestros deleites, en nuestros deseos, Él está esperándonos con los brazos abiertos. Y se paga un precio muy alto para que tú y yo podamos regresar nuevamente al Padre. Ahora, ¿por qué está tan enojado el hijo con el padre? Él siente que tiene el derecho de decirle al padre cómo deben ser usadas las túnicas, los anillos y el ganado de la familia.
Es como el hijo decirle, yo no entiendo por qué haces eso, no deberías de hacer eso con mi hijo, con tu hermano. Con mi hermano, no deberías de hacer eso. De la misma forma, hay gente religiosa que lleva vidas morales, pero su meta es tener una palanca para controlar a Dios y ponerlo en una posición donde ellos creen que Él les debe a algo. En la iglesia, hermanos, hay mucha gente como este hijo. El otro se fue, gasta todo, pero el otro está adentro con un corazón perdido. Es religioso. Cree que está en derecho de poner condiciones, de decirle al Padre lo que tiene que hacer con sus cosas. Nosotros podemos estar en la iglesia con un corazón como el del hijo mayor, cuestionando a Dios, diciéndole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué le das más a aquel que a mí? Esta persona no debería estar en la iglesia, esa persona no debería estar sirviendo. ¿Por qué acaba de llegar y ya lo pusieron a servir y yo no? Ese es el corazón del hijo mayor, que empieza a cuestionar. A veces somos religiosos, somos fariseos, porque condenamos lo que el Padre acepta. Yo no puedo entender muchas cosas de la grandeza del amor de Dios, pero Dios en su infinita bondad lo hace porque a Él le place. Como alguien que está en la cruz del Calvario muere por nosotros cuando Él es inocente. Y no nada más eso, a su lado hay dos personas y una cree en Él y se salva aún siendo un delincuente. No tiene mucha lógica. Puede alguien a lo mejor malgastar su vida y en el último momento se arrepiente de verdad y Dios le perdona. Y puede alguien aparentemente servir a Dios y hacer cosas buenas y tener un corazón que no agrada a Dios y no se va al cielo, se va al infierno. Eso solamente le corresponde a Dios. Pero ¿qué tipo de hijos somos nosotros? ¿El que malgasta y no valora? ¿O el que aparentemente está muy bien y está nomás criticando y juzgando? ¿Cómo somos? Lucas 15:30 dice, sin embargo, cuando este hijo tuyo, dice el hijo mayor, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. O sea, le está reclamando. Y no le dice, mi hermano, le dice, ¿qué le dice? Hijo tuyo. O sea, él está enojado con su hermano y dice, no es mi hermano, es tu hijo. Dice, regresa después de haber gastado tu dinero y lo derrocha. Y tú lo recibes con una fiesta, le aplaudes. Esa es la actitud del corazón del hijo mayor. Su padre le mira, dice, mira hijo querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Ese es el amor del Padre. En nuestra propia justicia hay cosas que no podemos entender. ¿Por qué Dios usa a aquella persona y a mí no? ¿Por qué Dios le da más a unos que a mí no? Y empezamos a cuestionar a Dios. Cuando Dios nos dice que Él es dador de todas las cosas, que Él es un Dios justo, que Él es soberano. Como hijo de Dios yo no tengo que estar cuestionando lo que Dios hace, sino Padre, enséñame a entender tu voluntad. Ambos hijos estaban equivocados, pero ambos hijos eran amados por Dios. Esa es la gran diferencia, que el padre no está haciendo acepción. Decir, ese fue y malgastó, pero regresó arrepentido. Tú estás aquí, aparentemente me sirves, pero estás enojado, tu corazón está lleno de orgullo y de arrogancia. ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿Alguien que malgaste y se arrepiente o alguien que no se arrepiente y que cree que tiene todo por justicia propia? Dios pesa los corazones. Esta historia revela el egoísmo destructivo del hermano menor, pero también condena la vida moralista del hermano mayor en los términos más enérgicos. Jesús está diciendo que ambos, el religioso y el irreligioso, están perdidos espiritualmente. Ambos caminos en la vida son callejones sin salida. Y cada pensamiento que la raza humana ha tenido sobre cómo conectarse con Dios está equivocado. Ni el de las propias obras, ni el otro que gasta y es desenfrenado, ninguna de esas dos formas es la correcta. Dios nos enseña que si Él está con los brazos abiertos para aceptarnos, hay una condición.
¿Cuál es la condición para aceptar al Hijo, para que haya aceptado? Que hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de dirección, regresa el Hijo. A lo mejor piensa, voy a regresar por la cuestión de estar bien, pero al Padre no le importa eso. Al Padre le dice, Él regresó y es suficiente. A veces, hermano, necesitamos regresar nosotros a las primeras cosas que hacíamos antes. La actitud de Dios hacia el pecador, ¿cuál es? Jesús dijo en esta parábola, después de haber compartido las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida, dice que esta historia nos enseña a entender quién es Dios y que Él es el que nos busca a nosotros. El Hijo se fue, pero cuando lo ve lejos, ¿qué hace el Padre? Va por Él. Cuando el hijo mayor regresa, no entra, ¿qué hace el Padre? Sale por Él. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No éramos dignos. En nuestra propia justicia nadie merecíamos. Algunos diríamos, es que yo no era tan malo como otros. Pero eso no es suficiente. Lo que Dios está diciendo, tú necesitas regresar con un corazón arrepentido. Tú necesitas entender que yo soy tu Padre y que yo te sustento, que yo te protejo, que yo te guardo y te bendigo. Cuando nosotros nos perdemos, es Dios quien hace todo lo posible por encontrarnos. Muchos de nosotros quizás nos sentimos aburridos de la vida que llevamos y queremos probar nuevas cosas. Pero si nos desenfocamos de Dios, si cambiamos nuestra relación de estar con Dios a otra cosa, nos perdemos como el hijo pródigo. Pero si nos quedamos en casa y nuestro corazón está lejos, estamos vacíos. Necesitamos que el corazón de Dios sea nuestra prioridad. Que el amor del Padre sea lo que nosotros nos atrape por buscarle constantemente. No nos conformemos solamente con venir a la iglesia o con decir, soy cristiano. Lo que Dios dice, quiero tener una relación íntima contigo. Quiero todos los días sentirte a ti como hijo o hija. Dios nos ama y Dios nos perdona todo el tiempo. El amor y la misericordia de Dios pueden perdonar y restaurar a cualquiera de cualquier tipo de pecado o maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonarnos. Ahora, no importa quién eres, no importa qué usted ha hecho, no importa tu pasado, lo que importa es que reconozcas tu condición y haya un cambio. Ese cambio es el que nos va a llevar realmente a que nuestro corazón se avive y despierte por Dios. Hay tanta gente religiosa en las iglesias que se conforman con simplemente ir a la iglesia, pero no buscan apasionadamente la presencia de Dios. Cuando no buscamos, cuando Dios no se convierte en nuestra primordial prioridad, entonces nos convertimos como los fariseos. Nos conformamos con el simple hecho de ir a la iglesia, demostrar que somos hijos, pero no vivimos como tales. Si Dios el Padre hace una fiesta, ¿qué me está diciendo? Ven y celebra conmigo. La gente se justifica. ¿Qué nos dice Dios? Quiero tener un tiempo contigo. ¿Y qué es lo que la mayoría de la gente dice? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, estoy ocupado. Señor, mis hijos, Padre, no me siento bien. En otro tiempo será, no estoy preparado, no sé cómo. La cuestión es que siempre buscamos justificantes para buscar acercarnos a Dios. Dios quiere tu corazón de nuevo. Vuelve al primer amor. Volvamos a las primeras cosas. Le hablan a Pablo, por favor. Volvamos a las primeras cosas. No hay maldad que el amor del Padre no pueda perdonar y cubrir. Y no hay pecado que sea rival para su gracia. No hay nada que pueda robarnos lo que realmente Dios nos está pidiendo. Amén. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Cuando el Padre se compadece y corre en busca de su Hijo para reconciliarse, se convierte en un símbolo de Dios en Cristo. ¿Qué hizo el Padre? Se compadeció de nosotros, tuvo misericordia. Cuando Jesús estaba en esta tierra, dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Se compadeció, misericordia. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nos acerquemos al Padre, que regresemos al Padre. Los fariseos están murmurando cuando Jesús está contando esta parábola o esta historia y dice, este recibe a los pecadores y come con ellos.
Jesús les contesta con esta historia, la cual él de hecho afirma, efectivamente, yo como con pecadores, pero es mucho peor de lo que ustedes se imaginan. No solamente como con pecadores, sino que corro por el camino, los colmo de besos y los traigo de regreso para poder comer con ellos. Ese es el corazón de nuestro Dios, que no importando tu condición, Él está esperándote con los brazos abiertos, porque Él anhela que tú y yo regresemos al Padre. Así que yo quiero orar en esta mañana. No conozco la condición de tu corazón, y qué bueno, pero Dios sí la conoce. ¿Qué tan cerca o qué tan lejano estás del corazón del Padre? ¿Qué cosas te han hecho perder el deseo de buscar una intimidad con Dios? No dejes que los problemas, no dejes que las circunstancias, no dejes que las necesidades lleguen a ser tan prioritarias en tu vida que te olvides de quién es el Padre. A veces por estar tan enfocados en las cosas que no tenemos, perdemos este privilegio. Nos dormimos pensando en lo que no tenemos, en lo que pudiera ser. O estamos pensando en las cosas que no nos dan o en los demás. Y ¿sabe qué? Nos perdemos el privilegio de buscar a Dios. Que cuando Dios vea nuestros corazones, diga, mi hijo quiere algo conmigo.